Libro de Mateo, capítulo 1. Mateo, capítulo 1. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor, amén. Mateo, capítulo 1, verso del 1 al 17. Amén, gloria a Dios. ¿De dónde vienes tú, hermano? Amén, gloria a Dios. Vamos a leerlo no alternadamente. Lo vamos a leer un verso cada quien. Yo inicio y así como estamos formados casi en media luna, vamos a ir leyendo un verso. ¿Sí? Son 17, dice así la palabra de Dios, libro de Mateo capítulo 1, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Paco. 3. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Hezrón y Hezrón a Aram. Eli. José, su marido, como era justo y no quería infamarla. No. Uno, Aram engendró a Aminadab, a Nazón y Nazón a Salmón. Amón engendró de Rabán a Boz, Boz engendró a Ruth y a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán, y Jorán a Usías. 9. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. El 10 dice: Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadok, Sadok a Aquim y Aquim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. 16. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Vamos a orar. Padre, te Bendito damos Padre, gracias por esta hermosa tarde. Bendito eres, Señor, mi Dios, háblanos a nuestra vida. Hemos escuchado tu presencia, sentimos tu amor y tu abrazo. Amén a nuestro Espíritu Santo, ahora en nuestra vida hoy. Llénanos con la carne. Síganos hablando cada momento. Bendícenos, Señor. Llamamos Padre y todo nuestra vida depende de ti, Señor. Al que vive en Líbranos, Señor, Siervo pasado, que estás sentado en nuestra presencia, Señor. Gracias, Padre. Esto ha sido ilumínanos y llénanos con el poder de tu Espíritu Esto ha sido Santo. bueno con Hoy es tu el poder y la Gracias, Te amo y te adoro, precioso. Gracias, Espíritu Gracias, vives y reinas. Habla hoy a mi vida, habla hoy a mi vida. Gracias, hermano, precioso Señor. Jesús, te amo Gracias, y te adoro y te doy la gloria Padre. solamente, Padre. Bendito Ayúdanos eres, a poder entender, comprender y retener tu preciosa palabra. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. ¿De dónde vienes, hermano? ¿De dónde vienes, joven? ¿Cuál es tu identidad?
Es un tema que no vamos a ver hoy. ¿Qué te consideras tú como persona? Vimos la genealogía de quién? De Jesús. De Jesús. Yo cuando estaba, siempre me he hecho esa pregunta, pero dije, pues Señor, hay muchas cosas ocultas que solo tú sabes, ¿verdad? Y que las cosas que Dios hace, pues Él solo sabe. Amén. Dios perdonó a una persona que se arrepiente, Dios la perdona, que haya vivido toda su vida completamente, vagamente en fiestas, parrandas, y al final de su muerte tiene segundos para suplicar por su vida. Así es de misericordioso el Señor, y pues Él sabe. Amén, gloria a Dios, Amén. aleluya. Así como una persona que haya nacido en el Evangelio o haya predicado, haya estado en el ministerio de alabanza, predicando toda su vida en el evangelismo, toda su vida se haya pasado en el camino de Dios y se encuentre y caiga en un pozo en su vida espiritual y muera dentro del pecado, pues Dios sabe. Si Dios así lo decide, pues dice la Biblia que los primeros van a ser los postreros y los que están atrás van a ser los primeros. Al final Dios sabe por qué hace las cosas, Él conoce de todo lo que esté pasando y no nos toca juzgar, sino seguir su evangelio, sino seguir creyendo en Él. Ahora yo te pregunto, el tema que yo le puse es mi genealogía. Pregúntate tú mismo, o di esto a ti mismo, mi genealogía. Bueno, yo vengo de papás cristianos, vengo de papás no cristianos. ¿Cuál es tu genealogía? Tú responde. Quizás no han pasado 14 generaciones, quizás no han pasado 42 generaciones, desde Abraham hasta Jesús. ¿Cuántas generaciones pasaron? Lo leyó Surya. 14 generaciones, y se los voy a plantear así para que tengamos más o menos una idea de las generaciones que pasó Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén. Son 14 generaciones. Dice que, a ver si alcanzamos a leer, son tres hileras. Está como primer grupo, segundo grupo y tercer grupo. Si vemos en el segundo grupo, vemos todo lleno de coronas, que fue casi toda la monarquía, ¿no? Reyes. Desde David que iniciamos, y vienen todos sus hijos, nietos. Viene monarquías, vienen reyes. En el primer grupo vemos más a patriarcas, que anteriormente no había reyes, que después el pueblo de Israel exigió, dice la Biblia, un rey, porque todos veían a los poblados de alrededor que tenían reyes, pero ellos no, y entonces le pidieron un rey al Señor. Vemos tres grupos, que dice que en cada grupo dice que pasaron 14 generaciones en cada grupo. Entonces, en total, 14, si sumamos 14 más 14 y 14, nos da un total de 42 generaciones desde Abraham. Entonces vemos que cuando leemos el libro de Mateo, dice que Mateo capítulo 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia fueron 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo otras 14. Aquí viene algo interesante, hermano. Estamos viendo esa genealogía. Ahorita vamos a ver tu genealogía. ¿Por qué la Biblia menciona estas generaciones, estas 42 generaciones, 14 en 14? Desde Abraham hasta David son 14, y vemos que Dios hizo muchas cosas, ¿no? Cuando vemos el grupo del medio, donde vimos las coronas, vemos que algunas coronas se veían brillosas,
quería decir que esas coronas que estaban brillando eran de reyes buenos, que quisieron caminar con Jesús. Y hay unas coronas que eran negras, que eran de reyes que no caminaron conforme al corazón del Señor, no quisieron caminar bajo la cobertura del Padre. ¿Qué tan importantes son las generaciones para Dios hoy en día? Dios nos ha llamado a ser llamados hijos de Dios. ¿Te has preguntado hoy en día cuál es tu genealogía? Podrás tomar un lápiz y un papel y decir: mi papá, mi abuelito, mi tatarabuelo, vengo de tal ciudad, de tal generación. O quizás podemos decir simplemente: no me importa dónde venga, lo que importante que es que yo soy en el Evangelio, hoy en día estoy en Cristo y hoy he aceptado a Jesús como mi único y suficiente Salvador. ¿Por qué a José? Dice que desde Abraham hasta José son las 42 generaciones. ¿Por qué se considera la generación de José y no de María? Recuerdan que en Mateo, vamos a seguir leyendo, Mateo verso 18 dice así: y el nacimiento de Jesucristo fue así, 2 puntos y seguido, estando desposada María, su madre, con José. ¿Qué quiere decir desposada? No se habían casado. ¿Qué significa desposada? ¿Que no se habían casado? De novio, ¿Y cómo andaban? los preparativos. Los preparativos. ¿Qué significa desposado o desposada? Persona que está recién casado, que está sujeto a su esposa o a su esposo. Sujeto quiere decir que está al lado. Y la palabra de Dios menciona que cuando dos personas se unen, vienen a pasar a ser uno solo. Dice la Biblia que estaban desposados, o sea que estaban recién casados. Pero ella no menciona que él había conocido a María. Amén. ¿Sale? Entonces, yo me pregunté diciendo: Señor, ok. A ver, espérame un tantito. La generación viene acorde. Llegamos hasta José, ok. Pero ¿qué tiene que ver María con José? ¿Por qué no mejor, en vez de haber tenido un hijo, José, hubiera coincidido bien que María hubiera sido la hija, ¿no? Para que se vinieran bien las generaciones. Porque al final José no tuvo parte ni suerte más que cuidar al niño. ¿Sí o no? La que lo tuvo fue María, concebida por él es Espíritu Santo. Amén. ¿De quién traía la sangre? ¿De quién se alimentaba ese bebé? No feto, o cómo se podría decir, de María. Todo lo que como hoy en día es lo mismo que una madre hoy en día le está dando a su niño que trae en su vientre. El niño se alimenta de todo lo que come su mamá, escucha, oye. Entonces, yo siento y veo que un niño a veces es más apegado a su mamá, ya sea niño o niño. ¿Por qué? Porque 9 meses dentro de la mamá, pues lógico, hay un enlazo que es muy difícil de romper. El nacimiento de Jesús, estando desposada de María, su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, o sea, que era bueno, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José estaba 100% seguro, y nadie más lo sabía que él, que no la había conocido. ¿Sí? Digamos, en otras palabras, no habían tenido relaciones. Entonces, eso fue lo más duro para un hombre. ¿Cómo? A ver, hoy en día tú dices, ¿cómo crees que el Espíritu Santo viene y pone en ti al hijo de David, el que va a ser el rey, al Cristo? ¿No? Entonces, primeramente, para un hombre creer esta parte, a veces si nos ponemos en los zapatos de José, creeríamos
Yo creo que si el ángel no se le hubiera aparecido, pues él lo hubiera dejado, porque ese era su deseo. Él ya había pensado, ok, la dejaré. Pero después seguimos leyendo que un ángel se le aparece a José. Amén. ¿No? Porque él secretamente, muy dentro de su corazón, sentía un gran miedo, un gran temor, y decir, ¿cómo mi esposa tiene un hijo y yo no le he tocado? Entonces ahí cuando viene algo sobrenatural para que reaccione y diga, ah, sí es cierto, es el Espíritu Santo. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces aquí vemos algo sobrenatural de Dios que viene hacia él para que él aceptara. Yo hoy nuevamente te recuerdo y te digo, ¿de dónde vienes tú? ¿Cuál es tu genealogía hoy en día? ¿Vienes de papás cristianos? ¿Vienes de una familia no temerosa del Señor? ¿Tus papás aún no han conocido al Señor? ¿Tu esposa aún no se ha acercado a los pies de Cristo? Yo te pregunto, ¿cuál es tu genealogía? Y vemos que el Señor hace como Él quiere, lo decía desde un principio. Ok, está bien, no importa de dónde venga María, no importa dónde esté José hoy parado hoy en día, ni dónde esté parada hoy María. Al final en cuentas, él usó como vasos, y hoy como en día hoy nos sigue usando como vasos. ¿Por qué se considera hijo de David? Generación que se olvida de Dios, es una generación, dice, Dios la llama una generación que no ha conocido a Dios, que no ha tenido misericordia con Dios. Hoy en día las generaciones que están en esa tierra tienen que conocer del Señor. Tu genealogía hoy en día, no importa si vengas de tu vida de atrás, cristiana, no cristiana, o lo importante hoy en día es que tú en este momento estás en la casa del Señor, estás creyéndole al Señor, y que hoy en día, de aquí en adelante, tu generación, la que tú estás viviendo y con la que vengan tus hijos, o la de tus hijos, sepan que hay un Dios vivo. Hay generaciones que se olvidaron de Dios, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otras generaciones. Vemos en la Biblia que hay generaciones tras generaciones. ¿Qué tan importantes son para el Señor? Dios quiere lo mejor para nosotros. Dice la palabra de Dios que en cada generación Dios quiere estar presente. Dios quiere siempre amarnos y darnos lo mejor para nuestra descendencia. En Eclesiastés, no lo busques, 1:4 dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanecerá. Amén. Muchas Gloria a Dios. generaciones han Aleluya. pasado hoy en día y quizás no sabemos qué generación somos, ¿no? Antes, después de Cristo, nuestros ancestros, Dios ya sabía. Yo te decía en principio, no cae ni una hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Amén. Hoy en día estamos en este terreno, en esta casa, pero quizás no lo habíamos pensado, planeado así. Nos decía la hermana María, quizás no lo habíamos planeado, ¿no? Quizás no vemos todo lo que venga o lo que nuestras generaciones hagan, aún no lo tenemos planeado. Pero lo que sí podemos planear, hermano, hermana, es que nuestras generaciones, nuestros hijos, tu generación y tu generación como joven, sea aferrada al Señor. Y no nos pase como el pueblo de Israel. Dice la Biblia que la gente se olvidó del Señor. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Eso lo dice Josué. Cuando el pueblo de Israel fue sacado y estuvo dando vueltas 40 años, imagínate, 40 años. Amén. Casi lo de toda esa generación.
Dios esperó que toda esa generación muriera. Y te lo voy a repetir, Dios sabe por qué hace las cosas. Porque fue una generación que no creyó quizá, y lo dice la Biblia. Después dice que cuando se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, que no conocía la trascendencia de Israel, el sufrimiento de Israel, así que no conocía la obra que había hecho Dios con Israel. La gente se olvidó de dónde venía, de donde Dios los había rescatado, no sabía un propósito con el cual estaban viviendo. ¿Por qué se nos olvidan las generaciones, hermano? Hoy en día tú puedes decir, Señor, yo quiero que mis hijos sean siervos tuyos, que siempre creamos en Dios, siempre. Pero lo preocupante, hermano, es que tus hijos no le digan nada a tus nietos. Que los hijos no le digan nada a sus hijos de aquel Dios que nosotros estamos sirviendo. Y se pierda el propósito de Dios. Incluso la Biblia dice, si nosotros no queremos hablar, dice que Él mandaría hablar aún hasta las piedras. Pero en Israel pasó este problema, que llegó una generación que no conocía a Jehová. Eso es lo preocupante hoy en día. ¿Cuál es tu genealogía, hermano? Ok, me puedas decir, no, hermano, la verdad, yo no vengo de una cristiana. Qué bueno, porque ya estás en el camino correcto del Señor. Estás en el propósito de Dios. Ahora es tiempo de que tu generación y la generación de tus hijos y la de hijos de tus hijos sigan el camino que Dios nos ha dado. El propósito de mi vida. ¿Quién eres tú? Yo te decía desde un principio. ¿Quién eres tú? Ya te respondiste. ¿De dónde vienes? ¿De dónde Dios te ha rescatado? Dios, ¿qué ha hecho en tu alrededor para que hoy estés en este camino que Dios ha trazado? ¿Nos hemos olvidado de Dios? ¿Te has planteado en un futuro seguir en el camino del Señor? Tú como joven, ¿te has propuesto metas en el camino del Señor? ¿Te has propuesto metas largas, cortas en el camino del Señor? Debemos asegurar a nuestras generaciones, hermano. Yo quiero que entendamos en esta tarde esto. No nos cansemos. Y tú, joven, no te canses de buscar del Señor. No nos cansemos de que nuestra generación sigan conociendo el Evangelio. Amén, gloria a Dios, aleluya. No nos cansemos de decirle a Dios, Padre, ayúdame, dame sabiduría para seguir instruyendo a mis hijos. Dice la palabra del Señor, que los instruyamos en el camino. Amén. Y llega el momento de que cuando son grandes no se van a poder apartar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya fue sembrada en ellos. Amén. Sigan a Dios, que ellos amen al Señor, que el propósito siga en ellos. Quizás nosotros no tenemos una vida eterna aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios que leíamos, generaciones a generaciones han pasado, pero la tierra ha permanecido. ¿No? 2020 años han pasado desde que el Señor se fue, y la promesa sigue de que Él va a volver. Les conviene, decía Jesús, que yo me vaya, porque ha dejado al Espíritu Santo con nosotros, porque fue a preparar, a construir moradas para ti y para mí. Y que las generaciones que están aquí presentes y las que están por venir y las que están llegando y que están creciendo, no se olviden del propósito del Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho a nuestro Señor, Señor, cuida a mis hijos, cuida a los nietos de mis hijos, que no se aparten del camino? Gloria a Dios, aleluya. Abraham no se imaginó lo que iba a acontecer. Muchos decimos, pues dice que le dijo el Señor que va a ser como la arena, ¿no?
no se va a poder contar, ni va a ser como las estrellas de los cielos, incontable. Pero date cuenta, son 42 generaciones para que llegara José. Amén. Llegaran hasta José y de José y naciera Jesús. Jesús crece su ministerio, Jesús trabaja en su ministerio y sigue haciendo discípulos. Ser discípulos significa que siguen en el camino del Señor. Dios quiere lo mejor para nosotros, Señor. Amén. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, verso 7. Al 13, dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y aquí nos lo va a aclarar muy sencillamente. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Aquí vemos que en 40 años el pueblo estuvo dando vueltas, errante, perdido, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. ¿Y eso quién lo está diciendo? ¿Quién lo dice? Dios dice. Y el verso 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y aquí dice 2 puntos y seguido, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en sus corazones, y no han conocido mis caminos. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos pecado ya conociendo el Evangelio? Hoy en día pecamos, hoy en día nos podemos alejar del Señor, hoy en día podemos decir: viernes y jueves sigo a Cristo, lunes y martes peco, y sábado y domingo me arrepiento. Y el Espíritu Santo, créeme que dice estas palabras en Hebreos y las está recordando cuando el pueblo fue liberado. Y dice: fue una generación que se olvidó de ella. Y hoy el Señor te dice: tú eres una generación que no me quiero olvidar de ti. Una generación que no quiero que esté 40 años dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Quizás no 40 años, quizás 15 años, más los que tengamos por delante para nosotros. Amén. Quizás llevamos 5 años en el Evangelio, más los que Dios nos va a dar. Quizás llevamos 1 año en el Evangelio, más los que Dios nos va a permitir darnos. No permitamos que esos 40 años los vivamos dando vueltas como el pueblo de Israel. A causa de lo cual me angustié contra esa generación. No provoquemos angustia al Espíritu Santo, no provoquemos que se angustie de nosotros y nos olvide. Quizás sí recibamos perdón. Quizás sí nos perdone el Señor, porque Él es fiel y justo para perdonarnos, dice la palabra de Dios. Pero se olvide de nosotros y no provoque algo sobrenatural en nuestras familias. Se olvide de nuestra generación y peor aún, que la generación que viene atrás no sepa nada de Cristo, no sepa nada del Evangelio. Y dije: siempre andan vagando en su corazón. Hoy te dice el Señor: ¿cuántas veces te la pasas vagando? Día, tarde, noche, semana, meses o años. Si no hicimos nada en este año por la pandemia, si no hicimos nada en este año, ¿qué tanto nosotros hemos vagado más, le hemos dedicado más tiempo a otras cosas que a Dios?
¿Cuántas veces le hemos dedicado tiempo a Dios, a nosotros, en lo intelectual, en leer un libro, en leer la Biblia, en meterse en un curso, en lo que te gusta o no? ¿Cuántas veces le hemos dedicado en lo personal a nosotros como persona? ¿Cuántas veces le hemos dedicado tiempo al Espíritu Santo? ¿Cuántas veces le hemos dedicado tiempo al Evangelio como cristianos? ¿Qué tanto hemos hecho, hermanos? El tiempo está pasando. Y esos 40 años se nos van a ir dando puras vueltas y vueltas y vueltas, y el Señor no va a hacer nada. Hoy en día vemos algo, imagínate, algo sobrenatural que quizás no lo habíamos pensado así, hacer cultos aquí en el segundo piso. ¿No? ¿Quién se imaginaba hacer cultos? No, yo no me imaginé. ¿No? En el 2020 va a haber una pandemia, después de la pandemia vamos a hacer cultos. ¿No? Nunca lo imaginamos. Dios mueve, Dios hace. Pero lo importante aquí, hermano, es que no vaguemos hoy en día con nuestras vidas. Dios te dice, tú eres una generación donde podemos sentir la misericordia del Señor. Estamos una generación donde se puede sentir la presencia de Dios, donde podemos hacer muchas cosas grandes. Hoy me preguntaba mi esposa en la mañana, ¿cuántas almas has evangelizado? Y yo, pues 2. ¿Cuántas almas has traído a la presencia de Dios? Pues ninguna. ¿Qué hemos hecho? Hemos traído almas al Evangelio. Han aceptado almas a Cristo como su suficiente y único Salvador. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido sus caminos. Por tanto, juré en mi ira, dice el Señor, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, incredulidad. Dios es un Dios vivo, hermano. Amén, gloria a Dios. Y a veces se Aleluya. nos olvida que Él es todopoderoso. Él es Dios. Amén. Él es el Dios del imposible. Y a veces, hermano, nos detenemos por algo que pensamos, al fin que no se puede hacer nada. Dice, de incredulidad para apartar del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Hermano, con esto quiero terminar. Dios quiere hacer muchas cosas con las generaciones a generación. Hoy date una pausa y di, ¿qué he estado haciendo con mis